En este video vamos a recordar cómo se conjugan los verbos en passé composé. Fíjense que en la línea de tiempo yo representé el passé composé antes que el presente, ¿sí? Porque es una acción del pasado, y con una línea que es diferente del imperfecto, que está representado con un círculo. ¿Por qué les hago esta aclaración? Bueno, porque por lo general en francés usamos estos dos pasados combinándolos y lo importante es saber que el passé composé me indica que una acción ya terminó, ¿sí? Es una acción que ya terminó y no hay una relación, digamos, por así decirlo, con el presente, ¿sí? O que son acciones que interrumpieron a otras en el pasado. Ya lo vamos a ver mejor con otros ejemplos, pero bueno, por el momento recuerden eso, acciones que ya terminaron, ¿sí? Entonces, en español nosotros diríamos yo salí a correr ayer, mi mejor amigo me llamó el viernes pasado o no estudié nada, ¿sí? Salí, me llamó y estudié están en pasado, ¿sí? Esto en español es pasado simple, ¿no? Yo lo que les recomiendo siempre es que al passé composé lo traduzcan como yo he salido, mi mejor amigo me ha llamado o no he estudiado nada. Algo así como si hablara el oficial Gordillo, ¿no? Vamos a usar ese tiempo para traducir. ¿Por qué? Porque es importante que recuerden que el passé composé tiene dos partes, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, pero veamos algunos ejemplos. Yo diría, j'ai couru hier, mon meilleur ami m'a appelé vendredi dernier o je n'ai pas étudié. ¿Cómo hago entonces para conjugar un verbo en passé composé? Bueno, siempre tengo que tener en cuenta qué verbo es, en este caso, qué verbo es, si termina en er, o sea, del primer grupo, si es del segundo grupo o si es un verbo irregular. Y también si este verbo me implica o me da la idea de un desplazamiento o un cambio de estado. Como les decía, la estructura del passé composé tiene dos partes. Es un pasado compuesto. Quiere decir que voy a utilizar dos partes. Va a tener dos partes. Una va a ser un auxiliar, que es avoir o être, ¿sí? Ante la duda, yo les recomiendo siempre utilizar el verbo avoir como auxiliar, ¿sí? Entonces, a estos verbos yo los voy a tener que conjugar en presente. Y voy a usar el verbo que quiero poner en pasado eh, utilizando el pasado participio de ese verbo. ¿Qué quiere decir pasado participio? Bueno, estos verbos que en español sería como decir cantado, escrito, visto, regalado, ¿sí? Entonces, dijimos que para el auxiliar avoir lo usamos en presente más el pasado participio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos chanté, écouté y écrit, ¿sí? Entonces dice, j'ai chanté, tu as écouté, il, elle, on a écrit, supongamos, ¿no? Y por otro lado, tenemos el verbo être, ¿sí? Este verbo être se usa solamente con algunos verbos, pero en la mayoría de los verbos los usamos con avoir. ¿Cómo quedaría la conjugación entonces? El verbo être en presente más nuestro verbo que queremos conjugar en passé participe. Pero hay que tener en cuenta también que a los verbos que van con être, solamente los que llevan être, le tengo que poner una E si es femenino y una S si es plural. Ya lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? ¿Cómo formamos este pase? Ustedes ya vieron, ya vieron algo general, ¿sí? Supongamos que, bueno, depende de qué grupo, ¿no? A qué grupo pertenece mi verbo, ¿sí? Si es del primer grupo y termina en ER, le tengo que sacar la R y le pongo una tilde a la E. Entonces me va a quedar una E con tilde. Por ejemplo, el pasado participio, o sea, la segunda parte de mi verbo en pasado, va a ser regarder. El de manger es manger. Fíjense que le saqué la R y le puse un acento a la E. En contexto, ¿cómo queda? Por ejemplo, y la regardé la tele. Fíjense que utilicé el verbo avoir, ¿sí? Il a, y regardé, que es el passé participe, y significa él ha visto la televisión. O j'ai,
¿sí? El verbo avoir en presente más el participio, que es manger des fruits. Yo he comido frutas. Si es del segundo grupo, mi verbo termina en IR. Le voy a sacar la R y dejo la I, pero no le voy a poner ningún acento, ¿sí? Por ejemplo, dormir es dormir. Ven que saco la R. El definir, que es terminar, es fini. Entonces yo en contexto podría decir, il a dormi toute la nuit. Él ha dormido toda la noche. J'ai fini. Yo he terminado. Si mi verbo pertenece al tercer grupo, es decir, es un verbo irregular, bueno, tengo que aprenderme de memoria su pasado, participio. Como regla general vamos a decir que los que terminan por RE les voy a poner una U, ¿sí? Entonces voy a decir attendu. Pero eso no pasa en este ejemplo, ¿no? Que dice attendre, esperar, attendu, esperado, ¿sí? Eso no pasa con todos los verbos. Entonces, bueno, es mejor aprenderlo de memoria, ¿sí? Entonces tengo, por ejemplo, para être, el passé participe es et. Para avoir es u. Acuérdense, ese se pronuncia como si estuviera la u solita y digo u. Aller es aller. Mettre, mi. Pouvoir, que está mal escrito ahí, ¿no? Es con una u. Pouvoir se escribe. Pouvoir es pu. Vouloir es voulu. Faire, fait. Prendre, pris. Ahora, ¿cuáles son los verbos que usamos con el auxiliar être? Bueno, son los de la casita que tienen acá. Yo les voy a ir diciendo qué significa. Además de los que son los que están en este dibujito, también vamos a usar con être los verbos reflexivos, o sea, los que llevan se antes, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a leer estos verbos, ¿sí? Tenemos, en primer lugar, fíjense, la chica, ustedes acuérdense el dibujito, todas las cosas que hace, ¿sí? Y que todos estos verbos me indican como un movimiento, un cambio de estado, ¿sí? Tenemos arriver, llegar, monter, subir, entrer, entrar, sortir, salir, descendre, bajar, tomber, caer, partir, irse. Ahí abajo de la casita dice rester, quedarse, devenir, convertirse. Al principio dice venir, es venir. Naître, nacer, en el centro abajo, naître, nacer. Morir, morir. Aller, ir. Y arriba, en los dibujitos del avión, tienen passer, pasar, y retourner, volver, ¿sí? Todos estos verbos se usan con el verbo être como auxiliar. Y ahí tienen varios ejemplos, pónganle pausa al video y fíjense, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la aclaración que les hago con el auxiliar être? Cuando yo use el auxiliar être, sí o sí tengo que poner una E si la acción la realiza una mujer, a mi verbo, o una S si son varias varias las personas las que realizan la acción, ¿sí? Esto no pasa con los verbos que llevan avoir, ¿sí? Solamente pasa con los verbos que llevan être. Entonces, digamos que yo digo, yo he salido, ¿sí? Y yo soy hombre, supongamos. Entonces digo, je suis sorti. Ahora, si la que dice eso es una mujer, voy a decir je suis sorti. Es cierto, lo pronuncio igual, pero al escrito tiene que ir esa E, ¿sí? Porque me indica que es una mujer. Ahora, si somos varias personas que hacemos la acción y hay mujeres y hombres, voy a decir nous sommes sortis, ¿sí? Nosotros hemos salido. Y por más de que yo lo pronuncie de la misma forma, tengo que agregarle la S si lo escribo. Ahora, si somos varias mujeres las que hacemos esto, que salimos, entonces voy a ponerle una E y una S, pero voy a seguir pronunciando de la misma forma. Nous sommes sortis. Ahora, ¿cómo conjugamos verbos reflexivos? Recuerden que los reflexivos son los que llevan se antes, ¿sí? Nosotros no decimos yo me he yo se he vestido o nosotros se hemos vestido. Nosotros hacemos un acuerdo o ponemos el pronombre que corresponde con la persona. Bueno, en francés es igual. Y acuérdense que es muy parecido a español, ¿sí? Los únicos que cambian son nous y vous, ¿sí? Entonces yo voy a decir, je me suis habillé, yo me he vestido,
Y fíjense que es el mismo orden que español, ¿sí? Yo digo, yo me he vestido. Ustedes siempre traduzcan, ya sea avoir o être, como he, hemos, han, ¿sí? Entonces los voy a leer ahí para que ustedes practiquen un poco pronunciación. Je me suis habillé, tu t'es habillé, il, elle, on s'est habillé, nous nous sommes habillés, vous vous êtes habillés, ils, elles se sont habillés. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos oraciones negativas? Bueno, me imagino, espero que ya hayan respondido apenas dije cómo hacer oraciones negativas. ¿Sí? Lo vamos a hacer con ne y pa. ¿Cómo hacemos? Bueno, encerramos el auxiliar entre el ne y el pas. Ya sea avoir o être, lo encierro entre el ne y el pas. Y luego el resto de la oración. Entonces voy a decir, por ejemplo, je n'ai pas regardé la télé o tu n'as pas écouté de la musique. ¿Sí? Y es muy parecido a español. Yo no he visto la tele o tú no has escuchado. ¿Sí? Bueno, la diferencia sería el pas, que no lo tenemos en español, pero el resto es igual, el orden es el mismo. Ahora, si mi verbo es reflexivo, o sea que lleva se antes, tengo que poner el, tengo que encerrar el auxiliar junto con el pronombre entre el ne y el pas. Entonces voy a decir, je ne me suis pas levé à 7 heures. Es muy fácil porque si lo piensan, en español es parecido. Yo no me he levantado a las 7. ¿Qué es lo único que cambia? Bueno, que en francés tengo que poner el pas, ¿sí? Ahora, ¿qué expresiones de tiempo se usan en pasado? Puedo usar hier, que significa ayer, o hier soir, que es ayer a la noche. La semaine dernière es la semana pasada. Le mois dernier es el mes pasado. Il y a 2 ans, hace 2 años. O avant-hier, antes de ayer. Algunos ejemplos de oraciones son je me suis réveillé à 6h30 hier. Est-ce que tu es allé à l'école le mardi dernier? Tu es allé à l'école? J'ai mangé beaucoup avant-hier. Nous ne sommes pas allés à la plage l'été dernier. On a étudié hier soir. Ma sœur a regardé la télé la semaine dernière. Elles sont venues nous rendre visite. Y por último, ¿cuáles son los ejercicios más típicos en las evaluaciones? Bueno, completar conjugando los verbos. Por ejemplo, aquí dice j'ai avoir soif, ¿sí? Entonces aquí voy a decir j'ai eu soif. Yo he tenido sed, ¿sí? Et j'ai pris un café. Yo he tomado un café. ¿Sí? Otra, responder preguntas personales. Bueno, ¿qué es que tu as fait l'été dernier? ¿Qué hiciste el verano pasado? ¿Es que tu as fait tes devoirs? ¿Hiciste tus deberes? Recuerden que es que se escribe est, sé, que, pero se pronuncia todo eso es que, significa si has hecho tus deberes, ¿sí? No tiene traducción, simplemente significa, uno, que es un poco más formal que decir tu as fait tes devoirs, y dos, que mi respuesta va a ser oui o no, ¿sí? Otra, bueno, de comprensión escrita, leer un texto y responder preguntas. ¿Qué es qu'il a fait le week-end dernier? Entonces leo el texto y de acuerdo a eso respondo. Ejercicios de comprensión oral, escuchar un diálogo y elegir la respuesta correcta. Ejercicios de expresión oral, quiere decir para hablar. Bueno, contar qué hicieron las vacaciones pasadas. Acuérdense que estos son ejemplos, ¿no? Puedo decir, je suis allé chez mon oncle. Acuérdense que chez significa a lo de, ¿sí? Entonces fui a lo de mi tío. J'ai mangé beaucoup de chocolat. Comí muchos chocolates. ¿Sí? O responder preguntas personales. Por ejemplo, que yo les diga, ¿qué es que tu as fait le week-end dernier? ¿Sí? Ustedes me van a decir, bueno, yo dormí hasta el mediodía, comí mucho y jugué con mis hijos. ¿Sí? Entonces, básicamente lo mismo, ¿no? Que contar lo que hicieron las vacaciones pasadas o parecido. Recuerden que hay muchas excepciones y que la única forma de aprenderlo es haciendo ejercicio, ¿sí? Si ustedes no lo intentan, no intentan formar frases para hablar, va a ser más difícil. Entonces les recomiendo que practiquen mucho y que esas excepciones las aprendan a medida que hacen
los ejercicios, porque eso no se aprende de una sola vez, es práctica, ¿sí? Con práctica van a ver que van a mejorar. Así que nos vemos en el próximo video.